Hubo un secreto que San Juan, el apóstol amado, intentó callar. Una visión tan sobrecogedora, tan abismal en su terror y su gloria, que su alma se resistía a plasmarla en pergamino. No era por miedo a la persecución, ni por temor a la muerte, sino por la pavorosa verdad de lo que vio, el día del juicio final, un evento que cambiaría para siempre la comprensión de la humanidad sobre la justicia divina y el destino eterno. Esta visión es el aviso más contundente que el cielo ha enviado a la tierra, un eco que resuena desde las profundidades del tiempo, pero ¿estamos preparados para escucharlo? Sentimos en lo más profundo de nuestro ser que hay un hilo invisible que conecta nuestras acciones con sus consecuencias. Observamos la injusticia en el mundo y anhelamos una retribución, una balanza que finalmente se incline hacia la verdad. Nos preguntamos si nuestras propias vidas, nuestras decisiones ocultas, nuestros momentos de orgullo o de compasión, tienen un peso más allá de lo que podemos percibir. La historia de San Juan en Patmos, de la revelación que casi lo consume, no es solo un relato antiguo. Es un espejo que la eternidad nos extiende, invitándonos a confrontar esa misma pregunta universal: ¿hay un día final de rendición de cuentas? ¿Y qué significa esto para mi propia vida hoy, en este instante? Prepárese para desentrañar el misterio de la visión que Juan no quería escribir, un aviso crítico para cada alma. Corría el final del primer siglo, bajo el yugo opresivo del Imperio Romano. El emperador Domiciano, envuelto en su propia megalomanía, se había proclamado Dios y exigía adoración, una afrenta directa a los creyentes en un solo Dios verdadero. La persecución de los cristianos se intensificaba, arrojando una sombra de terror sobre la incipiente comunidad de fe. Fue en este escenario de tormento y desafío que el apóstol Juan, el último de los 12 que quedaba con vida, fue desterrado a la isla de Patmos. Una roca desolada en el mar Egeo, un lugar de exilio, de aislamiento, destinado a silenciar la voz del evangelista. Pero el plan divino era muy diferente. Lo que Roma intentó usar para apagar la luz, el cielo lo transformaría en una antorcha que iluminaría el fin de los tiempos. Juan, ya anciano, con el rostro surcado por las arrugas de una vida dedicada al Maestro, y los ojos que una vez habían visto la gloria transfigurada de Cristo y las lágrimas en Getsemaní, se encontraba solo. La brisa salada del Egeo lamía las rocas, el sol castigaba la tierra, y el silencio solo era interrumpido por el rumor de las olas. No había distracciones, solo la inmensidad del mar y la vastedad del cielo. Fue en esa soledad impuesta, en la quietud forzada, donde el velo entre lo natural y lo sobrenatural comenzó a rasgarse. El Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, no fue un texto que Juan se sentó a redactar con calma. Fue una experiencia inmersiva, una inmersión forzosa en las profundidades de la profecía, que lo llevó al límite de su propia comprensión y resistencia. La primera oleada de visiones llegó como un torbellino, una voz como de trompeta que lo llamó a volverse. Y allí, en medio de 7 candeleros de oro, vio a uno semejante al Hijo del Hombre, con vestiduras que brillaban como el sol, ojos como llamas de fuego, pies como bronce bruñido, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Era el Cristo glorificado, el Alfa y la Omega, el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Esta visión, por sí sola, habría sido suficiente para abrumar a cualquier mortal. Juan cayó a sus pies como muerto, sobrecogido por la majestad y el poder. Pero esto era solo el comienzo, la puerta de entrada a un universo de símbolos, bestias, batallas cósmicas y juicios divinos. A medida que las visiones se sucedían, Juan era transportado en espíritu al trono de Dios en el cielo. Vio los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, los 7 espíritus de Dios. Presenció la apertura de los sellos, cada uno desatando una calamidad sobre la tierra, guerras, hambre, pestilencia, muerte, el clamor de los mártires bajo el altar.
Cada visión era más intensa que la anterior, más aterradora, más cargada de significado profético. Juan era un mero escriba, un testigo forzoso, obligado a registrar cada detalle. Podemos imaginar la carga emocional de ver plagas, montañas cayendo del cielo, el sol oscureciéndose, estrellas precipitándose. Juan no solo lo vio, lo vivió en su espíritu. Y con cada revelación, la advertencia para la humanidad se hacía más palpable. Luego vinieron las trompetas, que anunciaban desastres aún mayores, la tercera parte de los árboles quemados, la tercera parte del mar convertida en sangre, ríos amargados por la caída de una estrella venenosa, la tercera parte del sol y la luna oscurecida. La tierra gemía, la humanidad sufría, y aún así, no se arrepentían de sus obras. Juan, el apóstol del amor, aquel que había reclinado su cabeza sobre el pecho de Jesús, era ahora el profeta de la ira divina, el heraldo de la justicia ineludible. ¿Cómo se reconcilia el corazón que predicó el amor incondicional con la visión de la ira justa de Dios? Esta tensión interna debió haber sido una de las razones por las que su alma se resistía. Pero la visión que realmente lo empujó al límite, la que su pluma temblaba en escribir, fue la del juicio final. Las bestias, los falsos profetas, las batallas cósmicas, todo culminaba en un solo y aterrador momento, el gran trono blanco. Para entender por qué Juan se resistía a escribir sobre este clímax, debemos sumergirnos en los detalles de esa visión, en su magnitud y sus implicaciones eternas. El juicio final no es solo un evento, es la culminación de toda la historia humana, el ajuste de cuentas universal donde cada vida, cada palabra, cada pensamiento, es expuesto a la luz inmaculada de la santidad divina. Imaginemos a Juan, exhausto, pero compelido por la mano divina que lo guiaba. De repente, el cielo se abre de par en par, revelando una escena de majestuosidad y terror inigualables. No hay nubes, ni estrellas, solo un trono de pureza inmaculada, más blanco que la nieve, más brillante que el sol. Ante él, el cielo y la tierra huyen, no encuentran lugar. La materia misma, la realidad tal como la conocemos, se disuelve ante la presencia del juez. Este no es un juicio en una corte terrenal, con fallas humanas y procedimientos falibles. Este es el tribunal del universo, presidido por aquel cuyos ojos son como llama de fuego, y cuya justicia es perfecta e inmaculable. La visión de ese trono blanco, por su sola presencia, debió haber provocado en Juan un temor reverente, una mezcla de asombro y pavor. ¿Cómo podría un mortal describir tal magnitud? Y entonces, el primer y más impactante detalle, los muertos, grandes y pequeños, de todas las épocas, de todas las naciones, de todas las condiciones sociales, se levantan de sus tumbas, del mar que los devoró, del polvo que los reclamó. ¡Qué escena! Miles de millones de almas, cuerpos reconstituidos, se congregan ante el trono. Desde Adán hasta el último ser humano que haya vivido, todos están allí. Reyes y mendigos, sabios e ignorantes, tiranos y víctimas, santos y pecadores. Cada uno resucitado para enfrentar su destino final. Juan, que había visto la resurrección de Lázaro y la propia resurrección de Cristo, ahora era testigo de la resurrección universal, una movilización de la humanidad que desafía toda descripción. El grito silencioso de esa multitud, la expectación contenida, debió haber sido insoportable. Pero no era solo la resurrección masiva lo que aterraba a Juan. Eran los libros. Sí, varios libros. Él los vio abiertos. ¿Qué contenían esos libros? El Apocalipsis especifica, y se abrieron los libros, y se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados de acuerdo a lo que estaba escrito en los libros, conforme a sus obras. Esto es lo que debe haber helado la sangre de Juan y, por extensión, de cualquiera que lo lea. No es un juicio de fe ciega,
sino un juicio de obras. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento, cada intención, cada omisión, registrada meticulosamente. No hay lugar para el engaño, no hay lugar para la autojustificación, no hay lugar para el olvido. Imaginemos la precisión de esos registros. Los pecados ocultos, las buenas obras no reconocidas, los momentos de egoísmo, las oportunidades perdidas para amar, los susurros de envidia, los actos de bondad que solo Dios vio. Todo, absolutamente todo, está allí. Juan debió haber sentido el peso de la propia existencia humana, el escrutinio divino sobre cada detalle de nuestras vidas. Es como si una película de cada existencia humana se proyectara ante la corte celestial, inalterable, indiscutible. La idea de que nuestra vida entera es un libro abierto ante el Todopoderoso es una verdad que pocos quieren confrontar, y Juan se vio obligado a registrarla. Esta visión no deja lugar para la indiferencia o la falsa seguridad. Y luego estaba el libro de la vida. Este es el contraste crucial, la única esperanza en medio de la condenación. Aquellos cuyos nombres no estaban escritos en este libro, desde la fundación del mundo, fueron arrojados al lago de fuego. Este es el destino final de aquellos que, a lo largo de su existencia, rechazaron la gracia, que se negaron a someterse a la soberanía de Dios, que prefirieron su propio camino. El lago de fuego, un lugar de tormento eterno, de separación perpetua de la luz y la presencia de Dios. La descripción de este destino, la separación definitiva y sin posibilidad de retorno, debió haber sido una carga insoportable para Juan. Él, que había predicado el Evangelio de la salvación, ahora se veía obligado a detallar la condenación. La razón por la que San Juan no quería escribir esto es multifacética. Primero, el terror puro. No el terror de un hombre a su muerte, sino el terror del alma ante la manifestación total de la justicia divina sin templar. Juan había visto el amor de Cristo, su compasión, su misericordia. Pero en el juicio final, la misericordia da paso a la justicia absoluta para aquellos que la rechazaron. Ver la separación definitiva de los justos y los impíos, el fin de toda oportunidad de arrepentimiento, el lamento eterno de los condenados, era una carga psíquica y espiritual inmensa. Segundo, la responsabilidad. Juan era el portavoz. Al escribir, se convertiría en el conducto de esta terrible verdad. Saber que cada palabra que plasmaba sería leída por generaciones futuras, que se convertiría en un aviso ineludible para toda la humanidad, debió haber sido una presión colosal. ¿Cómo comunicar la magnitud de algo que supera toda comprensión humana? ¿Cómo transmitir la urgencia de la decisión humana sin caer en la desesperación? Tercero, la incomprensión humana. Juan sabía que las palabras que escribía serían misteriosas, a menudo malinterpretadas, incluso distorsionadas a lo largo de los siglos. ¿Cómo podrían los seres humanos comprender la profundidad del juicio divino sin caer en la fatalidad o en la presunción? La complejidad de las imágenes, la simbología profética, todo ello sumaba a la carga de Juan. Él era el único que había recibido esta visión completa, y la carga de su transmisión era suya. Pero a pesar de su resistencia, a pesar del abrumador peso de la visión, Juan escribió. Y lo hizo porque fue la voluntad del cielo. Su obediencia, incluso ante lo que lo aterrorizaba, es un testimonio de su fe inquebrantable. Las palabras escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, resonaron en su espíritu, una compulsión divina que no podía resistir. Y así, el Apocalipsis se completó, con la visión del juicio final como su ineludible pináculo. No es solo un libro de profecías, es una advertencia, una revelación y una promesa. La visión del juicio final, tal como la experimentó Juan, no es un mero relato de terror para asustar. Es la máxima revelación de una ley espiritual inquebrantable, la ley de la siembra y la cosecha, la ley de la responsabilidad personal.
En la vida terrenal, a menudo vemos que la justicia cojea, que los malvados prosperan, que los inocentes sufren. Pero la visión de Juan revela que, en el plano eterno, ninguna acción queda sin respuesta, ningún acto de bondad es olvidado, y ningún pecado se mantiene oculto. La gran revelación es que hay un día de ajuste de cuentas perfecto, donde todo será expuesto a la luz, y cada uno recibirá según sus obras. Esta es la culminación de la justicia divina. Es el momento en que se desenmascaran todas las apariencias, todas las máscaras, todas las autojustificaciones. Aquellos que vivieron como si Dios no existiera, o como si sus acciones no tuvieran consecuencias eternas, se encontrarán cara a cara con la verdad. La lección oculta es que la vida no es un ensayo, no es una mera existencia casual. Es un tiempo de prueba, de decisiones, de oportunidades para elegir entre la luz y la oscuridad, entre la obediencia y la rebelión. La revelación de Juan no solo predice un evento futuro, también establece una ley eterna. La santidad de Dios exige que el pecado sea juzgado, y su amor ofrece una vía de escape a través de la fe. El libro de la vida, mencionado en la visión, no es una lista arbitraria. Es el registro de aquellos que, a través de la fe en el Redentor, han aceptado su gracia, han lavado sus vestiduras en su sangre y han sido inscritos por su propia mano. Este libro representa la misericordia divina que se extiende antes del juicio, la oportunidad de una vida transformada que permite que uno se mantenga ante el trono sin temor. La gran revelación, entonces, es dual, hay un juicio ineludible para el pecado, pero también hay una salvación incondicional para aquellos que la aceptan. Este es el mensaje crucial que Juan, a pesar de su terror, se vio obligado a transmitir: la muerte no es el fin, sino la puerta de entrada a un destino eterno, que se define por las decisiones tomadas en esta vida. Ahora, pensemos en nuestra propia vida, en este momento. La visión del juicio final que Juan se resistía a escribir, ¿cómo resuena en tu existencia diaria? ¿Te has detenido a considerar que cada decisión que tomas, cada palabra que pronuncias, cada pensamiento que albergas, está siendo registrado en los libros celestiales? No es una metáfora poética, es una advertencia literal desde el trono de la justicia divina. Vives como si no hubiera un mañana, solo buscando la gratificación instantánea, el placer efímero, el éxito material, sin importar las consecuencias espirituales. La visión de Juan te llama a la reflexión. Te insta a preguntarte, ¿está tu nombre inscrito en el libro de la vida? Esta no es una pregunta trivial, es la pregunta más importante que puedes hacerte, porque de su respuesta depende tu eternidad. Piensa en los desafíos modernos, la prisa, la distracción, la superficialidad que nos rodea. El mundo nos enseña a vivir para el ahora, a ignorar el futuro, a evadir la responsabilidad. Pero el mensaje del juicio final es un antídoto poderoso contra esta mentalidad. Nos recuerda que la vida es valiosa, que cada instante cuenta, que hay un propósito divino en nuestra existencia y que nuestras elecciones tienen un peso eterno. ¿Estás invirtiendo en lo temporal o en lo eterno? ¿Estás construyendo sobre arena o sobre la roca firme de la fe? Quizás has cometido errores, quizás sientes el peso de acciones pasadas que te avergüenzan. La historia de la visión de Juan no está destinada a paralizarte con el miedo, sino a motivarte a la acción. Si hay un registro de tus obras, también hay una oportunidad para que esas obras cambien, para que tu corazón se transforme. La advertencia no es de fatalidad, sino de urgencia. Hay tiempo para arrepentirse, tiempo para buscar la misericordia, tiempo para alinear tu vida con la voluntad divina. No dejes para mañana lo que tu alma necesita hacer hoy. Cada día es una oportunidad para reescribir una parte de tu libro de obras y para asegurar que tu nombre permanezca en el libro de la vida. Este es el espejo que Juan nos extiende desde Patmos. ¿Estás preparado para el encuentro con el gran trono blanco?
Si crees en el poder de la justicia divina y en la misericordia infinita que ofrece una vía de escape, y si sientes en tu corazón el llamado a preparar tu vida para ese día ineludible, hay pasos que puedes dar ahora mismo. Primero, escribe amén en los comentarios. No es solo una palabra, es un acto de fe, una declaración pública de tu creencia en la verdad de esta revelación y en la soberanía de Dios. Deja que esa palabra sea un eco de tu compromiso espiritual. Segundo, dale me gusta a este video. Al hacerlo, no solo apoyas este mensaje, sino que ayudas a que el algoritmo de YouTube lo muestre a más personas. Cada me gusta es una oportunidad para que la luz de este aviso alcance a más almas perdidas, a aquellos que necesitan despertar a la realidad del juicio venidero y a la promesa de la salvación. Si parte de la difusión de la verdad. Tercero, y quizás lo más importante, comparte esta revelación con una persona que necesite escuchar este aviso. Piensa en alguien en tu vida que quizás está viviendo sin propósito, ignorando las consecuencias, o que simplemente necesita una sacudida espiritual. Envía este video a un amigo, un familiar, un conocido. Puede ser el instrumento que Dios use para que esta poderosa advertencia llegue a un corazón que la necesita desesperadamente. No subestimes el impacto de una simple acción de compartir, puedes estar sembrando una semilla de eternidad. El tiempo se agota, las señales se multiplican y la visión que San Juan no quería escribir se acerca a su cumplimiento. ¿Elegirás prepararte o ignorarás la advertencia final? La decisión es tuya, y tu destino eterno depende de ella. Que la luz de esta verdad ilumine tu camino.